Imagina ser un streamer famoso, morir viajando haciendo un contenido y renacer en un mundo Murim. Bueno, si te dio curiosidad. Capítulo 01. Nuestra historia comienza con un grupo de hombres que van hacia un dojo aparentemente abandonado. En cuanto se acercan y preguntan si había alguien dentro. De pronto un niño sale de allí y se queda parado en la puerta del dojo. El líder de ellos confirma entonces que realmente había una persona viviendo en ese dojo abandonado. El hombre se refiere a ese niño como joven maestro y le pregunta si estaría bien dejar que su grupo duerma en su casa solo por esa noche, a causa de la lluvia. El chico, nuestro prota, encuentra extraño que esas personas le hablen formalmente e incluso se inclinen ante él. Pero, pensando que no parecen malas personas, el prota los deja descansar allí esa noche. Él solo pide al grupo usar el otro lado del dojo, porque está reservado. El líder agradece y dice que hará como el prota pidió. Entonces ordena a su tropa hacer lo que el prota dijo e ir al otro pabellón. Con eso, todos los soldados dicen, sí, patriarca. El prota descubre que toda esa gente es del clan Tan, por lo que siente curiosidad de saber el motivo de que estén allí, pero en ese momento tiene cosas más importantes que hacer. El prota entra entonces en su casita, porque ya es hora de alimentar a sus bebés. Todo contento, avisa que es hora de que sus crías coman. Al abrir el recipiente donde están, no sé si eso es una cucaracha o qué sé yo. El prota abre otro recipiente con una tarántula nativa de Hainan, China, siendo una especie grande que crece hasta 20 centímetros. Y sus rayas únicas recuerdan a las de un tigre negro, que no tengo ni idea de cómo es un tigre negro. Apodado Negrito, el prota le da la cucaracha que da una mordida, despidiéndose de la pobre cucaracha. El prota se alegra de ver que su negrito creció del tamaño de una uña a semejante monstruosidad. Después de alimentarlo, nuestro prota va a alimentar al otro. Un lagarto gecko de la cueva Bawangling. Esa cueva no existe en la vida real, pero sí una reserva natural llamada Bawangling. El prota, con esa cara de psicópata, cuenta que es una especie nativa caracterizada por las rayas en el cuerpo y la cola. El prota nos dice que fue difícil conseguir comprarla, porque no tenía suficiente dinero en su vida pasada. Pero, hoy en día, si camina por ahí afuera, encuentra unas 30 de esas por el bosque. Distraído, recibe un mordisco en el dedo. Con el dedo casi arrancado, nos recuerda que acaba de hablar de la vida pasada, que fue antes de acabar en este cuerpo. Entonces nos cuenta que era un streamer con increíbles 1 millón de suscriptores, y un biólogo profesional, y que su canal se llamaba Spicy Fabre. Y el contenido principal de él era sobre insectos y animales venenosos. Pero nuestro prota tuvo un pequeño problema. Fue la transmisión en vivo que hizo para celebrar haber llegado al 1.000.000 de suscriptores. Abrió el directo con el objetivo de encontrar las 10 serpientes más venenosas del mundo, y entre ellas, sus viewers querían ver la quinta más venenosa. El prota incluso intentó decirles que encontrar una mamba negra no era tan fácil así. Entonces avisa a sus viewers que se va a echar una siesta y después seguirá buscándola. Y en ese descanso, fue a su nevera a coger agua para beber antes de dormir. Fue ahí cuando descubrió que la maldita mamba negra que estaba buscando, estaba encima de su nevera. ¿Cómo llegó ahí? Puro jugo del guionista. En eso el prota recibió una mordida en el acto, y sus viewers lo presenciaron. Y murió en el mismo instante. Aparentemente estaba en África en ese momento. El patriarca del clan Tan golpea entonces en la puerta del cuarto del prota, preguntando si está despierto. El prota abre la puerta y pregunta si el hombre necesita algo. El patriarca solo apareció allí para agradecer al prota por haberles dado refugio esa noche, y con eso, le pregunta si le gustaría cenar con ellos. Él entonces cuenta al prota que cazaron un ciervo. El prota se sorprende con esa noticia, ya que la única carne que comió hasta ahora fue la de pequeños lagartos, el llorandito. El prota sigue entonces feliz de la vida al patriarca y agradece la invitación. Al llegar allí, el prota ve ese hermoso y jugoso ciervo. Viendo eso, el patriarca avisa que la carne estará lista muy pronto, entonces le pregunta si puede hacerle algunas preguntas al prota. El prota dice que pregunte lo que quiera. El patriarca pregunta cuántos años tiene y si está viviendo solo en esas montañas. Un poco sospechoso eso ahí. El prota erróneamente dice que cree que tiene entre 14 y 15 años. El patriarca, no siendo tonto, pregunta por qué cree que tiene. El prota, rápido en la mentira, inventa que se golpeó la cabeza cuando era más pequeño, por lo que acabó perdiendo algunos recuerdos de la infancia. El patriarca entiende la mentira y pregunta si ha vivido allí solo todo ese tiempo. El prota responde que sí, pero como no tiene muchas habilidades, solo sobrevive cazando serpientes y vendiendo su piel. El patriarca dice que eso es muy peligroso para un niño como él. No obstante, el prota dice que ya está acostumbrado a eso, así que todo bien. Cada uno con lo suyo. Un viejito entonces toma un gran pernil y se lo da al prota. El prota agradece y muerde la carne. El patriarca entonces dice al prota que ellos están allí buscando cierta cosa, y pregunta si ha visto algo inusual por los bosques de allí. El prota, confundido, pregunta qué es esa cosa inusual, sin embargo, el patriarca dice que no sabe si puede o no contar. El viejito dice al patriarca que cree que pueden confiar en el prota, ya que les ayudó hoy. Y además sería seguro que lo supiera, ya que vive solo.
El patriarca entonces está de acuerdo con el viejo. El patriarca entonces dice al prota que están buscando un 100 pies con manchas azules. El prota, que aparentemente ni sabía de su existencia, pregunta si esa cosa es real. El patriarca responde que sí existe, y que es bastante grande, así que probablemente el prota ya la vio por el bosque. El prota, ahora con miedo, pregunta de qué tamaño exactamente es. El patriarca dice que si estuviera en su tamaño total, probablemente podría tragarse entero al prota. Al descubrir eso, el prota dice que pensaba que estaba en el pasado, pero ahora entiende que vino a parar a otro mundo. El viejo, viendo que el prota se asustó, le dice que se tranquilice, porque están allí justamente para atraparla. El prota inocentemente pregunta si la van a cuidar. Los dos se echan a reír y dicen que es muy graciosa la idea de cuidar a un 100 pies. El viejo entonces dice que están allí para usarlos como medicamentos. El prota descubre entonces que el mundo no es colorido, sino blanco y negro. Él dice que los 100 pies no tienen valor medicinal. El viejito entonces dice que quizá, solo quizá, no lo tengan, pero su nieta está muy enferma, así que valía la pena correr el riesgo. Y termina diciendo que el Nedan es el elixir interno, formado en los cuerpos de criaturas mágicas. Entonces, el Nedan de unas 100 pies de manchas azules puede ser la única cosa que puede salvarla. El patriarca entonces dice que esa nieta suya es su hija. Usando sus conocimientos de biología, por lo que el prota recuerda, las 100 pies no tienen ninguna utilidad para medicinas, pero él hasta entiende la preocupación de los dos. Y viendo eso, siente que debe ayudar a los hombres. El patriarca entonces pregunta si el prota la vio. El prota responde que no. Sin embargo, dice que cree saber dónde puede estar. Entonces el prota nos dice que él, el gran Spicifabre, incluso habiendo muerto por una mordida de serpiente, aún es muy confiado sobre su conocimiento de criaturas venenosas, y existen aproximadamente más de 8,7 millones de especies en el mundo. Y cerca de 20.000 de ellas son conocidas como venenosas, y él conoce cada una de esas 20.000 como la palma de su mano. ¿Y las 100 pies? No son una excepción. Pues cuando se trata de criaturas venenosas, Spicifabre lo sabe todo. Capítulo 02. Mirando su libro de la enciclopedia de 100 pies, él la encuentra. Entonces dice que si es exactamente como ellos dicen, puede hallarla. Los dos entonces preguntan dónde sería ese lugar. Antes de responder, el prota pregunta por qué áreas pasaron hasta el momento. El patriarca cuenta que buscaron en el norte y en el este de donde están, principalmente durante el día, concentrándose en las orillas del río al norte. El prota entonces dice que entiende por qué no la encontraron aún. Los dos enseguida piden una explicación para eso. El prota entonces explica que las 100 pies forman parte del filo de los artrópodos y de la clase de los miriápodos. Siendo un animal que necesita un territorio bien amplio, y como son de sangre fría, requieren un escondite con una temperatura adecuada. Y curiosamente, al contrario de la mayoría de insectos, que tienen una membrana impermeable, ellas tienen una impermeabilización débil, entonces no les gustan los lugares con mucha agua. Necesitan humedad, pero no les gustan las áreas con exceso de agua, aunque sin eso mueren. O sea, es menos probable encontrar a esa criatura en bosques cerca de ríos. El viejito entonces cuestiona si el hábitat preferido de ella no eran las grietas de maderas. El prota cuenta que algunas 100 pies pequeñas sí pueden encontrarse en lugares así, pero como mencionó que esta es grande, los árboles caídos en la selva o piedras próximas a ríos no servirían para ella, ya que no tendría ningún lugar donde esconderse. Los hombres pensando en ese detalle ahora. El patriarca entonces pregunta dónde podrían hallarla, y en caso de que la encuentren con su pista, el patriarca dice que le dará una recompensa. El prota entonces les dice que vayan al oeste, más específicamente a las montañas rocosas del oeste. Nuestro prota nos cuenta que las 100 pies tienen la costumbre de descansar debajo de piedras calientes durante el día, y suelen moverse durante la noche. Cuando llegan allí y pasan un tiempo buscando, un discípulo pregunta al patriarca si el prota no los troleó. El patriarca entonces baja de una piedra y dice que van a descansar por hoy, y ordena al hombre enviar una yoshi y una flecha señalizadora, para reunir a la tropa. Con eso, los hombres hacen una fogata, y hacen lo que fue mandado, descansan. No obstante, los discípulos están algo desconfiados de que el prota les mintió sobre que la 100 pies viviera por allí. Un hombre dice que no cree eso, ya que el prota parecía ser alguien muy listo y bondadoso. Es ahí que el patriarca se pregunta si Dios los abandonó, ya que incluso su querida hija, Wayin, conocida como la persona más talentosa en toda la historia de la familia Tan, acabó en ese estado. El viejito, alias gran anciano, regresa. Entonces pregunta al patriarca si realmente no encontró nada, y sí, él responde que no encontró nada. El viejo dice que a ese ritmo, Wayin solo aguantará como máximo 3 meses, entonces espera encontrar a la 100 pies en 10 días. El patriarca da la idea de que busquen en el lado sur mañana, ya que no encontraron ningún rastro hoy. Hasta que el viejito entiende lo que es ese tal rastro. Y se pregunta cómo no lo percibió antes. El patriarca, confundido, pregunta si él sintió o descubrió algo. No obstante, el viejo dice que no sintió, ya que como dijo, no hay nada allí. Pero tiene la sensación de que ella está allí.
Entonces pregunta a su hijo si en los últimos 3 días encontró algún rastro en esa montaña rocosa. El patriarca responde que no, ningún rastro. Ninguna señal de animales, ni marcas territoriales allí. El viejo entonces pregunta si no hay algo muy extraño en esa vasta montaña, ya que no encontraron ni un solo animal ni sus rastros. El patriarca entonces dice que la ciempiés es un animal territorial. El viejo entonces dice que acertó de lleno, pues todos los demás animales huyeron, o se convirtieron en presa de la ciempiés. Entonces dice a su hijo que tiene la certeza de que la ciempiés está allí, así que con continuar serían capaces de salvar a Huallín. Y en ese momento extraño, empiezan a sentir un mini terremoto en el lugar. Y de repente, una pata empieza a surgir de dentro de una piedra. Sí, aparentemente es ella. El viejo entonces dice que solo puede ser ella. La ciempiés de manchas azules. El prota, sintiendo esos temblores, comenta que las cosas parecían complicarse para los hombres. Entonces se pregunta qué tan grande podría ser esa ciempiés, es grande, ojo. El prota recuerda que el patriarca dijo que era lo suficientemente grande para tragárselo entero. Luego este hombre queda aún más curioso por saber cómo es esa cosa. Capítulo 03. Para sorpresa nuestra, los hombres derrotaron fácilmente a la ciempiés, con eso, consiguen la píldora interna de una ciempiés de manchas azules. Todos lloran de felicidad por, aparentemente, poder salvar a Huallín. El patriarca entonces manda a su padre ir a Sichuan primero, con los guerreros heridos. El viejo pregunta por qué, y el patriarca entonces dice que tienen una deuda personal. El viejito entonces se acuerda del prota. Entonces cree justo acoger al joven guerrero, alias prota, como un invitado, y darle lo que desee. El patriarca está de acuerdo, y por eso, justamente pidió al viejo ir primero con los heridos. El prota entonces aparece aburrido, se pregunta qué puede hacer ahora. Ya que, en medio de la noche, terminó convirtiéndose en el padre de esas ciempiés azules. El prota cuenta que, en medio de la noche, limpió algunos huevos y los colocó en la mesa de noche, y entonces, cuando despertó, ¿ellos eclosionaron? Y, con muchas dudas, no imaginó que crecerían tan rápido. El prota incluso intenta alejarlos, pero los pobres lo ven como a su padre. Entonces muestran la noche pasada. Con nuestro querido prota, muy curioso, caminando por el bosque, termina, sin querer, encontrando el escondite de la ciempiés de manchas azules. Y, allí dentro, se asusta con un insecto del tamaño de un humano. Saliendo de allí corriendo, se siente aliviado de que los huevos que recogió aún estaban seguros. Él entonces se levanta, pues necesita volver a su casita y limpiar los huevos. Y, volviendo al presente momento, dice que no consiguió ver a la tal ciempiés gigante, pero al menos logró salvar sus huevos. Dicho eso, pregunta si ellas no pueden darle un poco de espacio para respirar. El prota dice que está hasta tranquilo, ya que no necesita buscar comida para ellas hasta que muden de piel 2 veces. Lo irritante era que seguían trepándose en su cuerpo. El prota entonces recuerda que ellas odian el agua, o sea, hora del baño. Y cuando sale de casa, llega el patriarca. Él entonces se empieza a llamar y llamar al prota. Y, sin respuesta, decide entrar en la casa. Caminando por la casa, ve que el prota tiene varias hierbas y jarras y no es lo que ustedes están pensando. El patriarca entonces se pregunta si el prota es un practicante de medicina. Y, siendo curioso, el patriarca incluso piensa en abrir los cajones del prota, pero, siendo una persona educada, recuerda que eso es un acto muy grosero. Entonces decide volver después, hasta que escucha un sonido medio extraño viniendo de los vasos. Él entonces abre uno de los vasos y encuentra la arañuda del prota. Y, mirando los cajones del prota, abre uno y ve que tiene un maldito lagarto. Es ahí que se da cuenta de que, en todo lugar donde hay un pote, cajón o sartén, el prota tiene algún insecto dentro. Él entonces no puede creer que el prota esté cuidando criaturas venenosas y sus crías. El patriarca cuenta que, incluso en su clan, que está familiarizado con venenos y criaturas venenosas, pocas personas son capaces de extraer sus venenos. El patriarca entonces, que pensaba que había salvado a su hija por pura suerte, descubre que la verdadera suerte fue haber encontrado a nuestro prota. El susodicho entonces llega corriendo, y pregunta la razón de que el patriarca esté ahí con el brazo lastimado. El patriarca dice que su brazo no es importante, pues ahora tiene algo importante que decirle al prota. Él entonces siente una energía extremadamente peligrosa viniendo de la entrada de la casa del prota. Viendo algo muy feo llegando allí, el patriarca empuja al prota y le ordena huir de allí lo más rápido posible. Esa cosa, que no sé si es un tipo con una aura muy maligna o un monstruo humanoide, se lanza contra el patriarca. Y, con una embestida insana, el patriarca se defiende con el brazo que le quedaba. Solo que no queda nada para el pobrecito. El patriarca, después de recibir un golpe, percibe que el tipo tiene un poder comparable al de su padre. Y, cuando le pide al prota que huya, el prota ya está siendo estrangulado por ese tipo. Con ese feo soltando una bella carcajada, dice que escuchó que los desgraciados del clan Tan estaban en Hainan. Pero no imaginaba que el hijo del soberano de los venenos estaría herido y además solo. El patriarca entonces se levanta y dice no saber quién es el tipo, pero le pregunta por qué estaba detrás de él y del prota.
El feo entonces pregunta si el tipo aún no consiguió darse cuenta, incluso después de ver su puño rojo. Viendo que no, el tipo dice que él es el puño sanguinario Raksasa Takunian, y ahora repite ese nombre sin tartamudear ni errar. Y dice que el vejete lo dejó así. Feo. El patriarca entonces nos cuenta que pensaba que el tipo había recibido un golpe en la cabeza y caído de un acantilado, no que aún siguiera vivo. Dicho eso, el patriarca dice que el prota no tiene ninguna relación con ellos, entonces podría dejarlo ir, con eso, él daría su vida a cambio. El feo responde, mi pic, y dice que va a matar a cualquiera que haya visto hasta la uña de uno del clan Tan. Viendo que el tipo es tan demoníaco como feo, tendría que buscar una forma de salvarse él y al prota. El prota, casi a punto de irse al otro lado, implora por su vida. Y, cuando estaba a punto de conocer a Dios de nuevo, sus crías aparecen para salvar el día. Los 3 bichitos muerden al feo. El tipo dice que, aunque sean 100 pies, esas cosas no podrían hacerle nada. Se autosalaron. El tipo entonces empieza a escupir sangre y su brazo comienza a ponerse morado. Enseguida, cae duro al suelo, el prota sin entender nada, y viendo que el tipo estaba muertísimo. Pregunta al patriarca si el feo era un tipo malo. Para quitarse el peso de conciencia. El patriarca entonces da la sonrisa más satisfactoria de su vida, por descubrir una mina de oro. Él entonces hará de todo para convertir al prota en un miembro de su clan. Capítulo 04. Tenemos un mini team skip de algunos días después de la pelea. El patriarca es mostrado en cama, pero con el prota cuidándolo. Él mismo agradece por los cuidados del prota. Entonces el prota le dice que no le agradezca todavía, pues primero necesita encontrar a los compañeros del patriarca. Solo que no puede dejar al pobre enfermo allí. El patriarca dice que se quede tranquilo, ya que estaría mejor en breve. El prota pregunta cómo puede estar tan calmado después de haber tosido casi 1 litro de sangre. Es ahí que el patriarca le dice al prota que se quede tranquilo, pues él era un artista marcial. El prota, que aparentemente nunca leyó un manhwa, pregunta qué es un artista marcial y si era como un tipo que vuela, dispara bolas de fuego y esas cosas. El patriarca responde que no todo el mundo es capaz de hacer eso, pero se puede decir que sí, era eso mismo. El prota entonces tiene más una confirmación de que realmente está en un mundo completamente diferente al suyo. Sabiendo eso, el patriarca termina diciendo que le debe su vida al prota. Dicho eso, se presenta al prota. Él cuenta que es Tan Cheolsan, obviamente del clan Tan de Sichuan. Igualmente, el prota dice su nombre, Wei Sorion. Cheolsan dice que su nombre es excelente, siendo So, pequeño, y Rayon, dragón. Un bello nombre, pequeño dragón. Aprovechando el momento, Cheolsan dice que tiene algunas preguntitas más para el prota. Él mismo le dice que adelante. Cheolsan entonces pregunta si esas cositas encima de él son 100 pies venenosos. El prota responde que sí, y que son sus nuevos hijitos, de 100 pies de manchas azules. Cheolsan, completamente sorprendido, pregunta cómo consiguió domarlos, y por qué diablos está cuidando de más animales venenosos. Siendo una larga historia, el prota pregunta si realmente quiere oírla. Cheolsan responde que obviamente sí. Comenzando por el principio, el prota cuenta a partir de los huevos del 100 pies. Al final de todo, Cheolsan queda sorprendido al saber que el prota los domó desde los huevos. Nuestro querido prota cuenta a Cheolsan que ya sabía más o menos cuando los huevos iban a eclosionar, por eso fue fácil. Y al saber eso, Cheolsan queda aún más sorprendido al descubrir que el prota consigue prever cuando los huevos van a eclosionar. Antes de poder decir algo, el prota abre un cajón y saca más bichitos y pregunta si Cheolsan no quiere echarles un vistazo. Le muestra un lagarto con rayas amarillas. Y otro con solo una raya blanca en la cola. Dice que este último lo hizo él personalmente. Cheolsan pregunta si el prota realmente creó esa coloración en el lagarto. Con el prota siendo elogiado, dice que sí señor, él mismo lo creó. Cheolsan entonces pregunta si eso significaba que el prota conseguía combinar criaturas con venenos fuertes para hacer una aún más venenosa. Escuchando eso, nuestro prota responde que si él supiera cuál tiene el veneno más fuerte, probablemente sería posible sí. Con Cheolsan loco de tanta información, le pregunta al prota si eso es realmente posible. Dicho eso, le pide al prota que se convierta en miembro de su familia. Para ser más convincente, le dice al prota que va a enseñarle todas sus artes marciales. Y para ser aún más, le dice al prota que quizás hasta podría capturar o criar una de las legendarias 10 grandes criaturas venenosas del mundo marcial. E incluso después de escuchar eso, si aún no estuviera convencido, no tendría otra opción que ofrecer a su hija. Antes de que pudiera ofrecer a su hija, el prota le manda repetir una parte de la historia. Inocentemente, Cheolsan piensa que el prota quiere saber más de su hija, entonces iba a empezar a hablar más sobre las 3 flores de la Pla. Nuestro prota lo corta y le manda explicar más sobre las 10 grandes criaturas venenosas de las llanuras centrales, y pregunta si ellas son increíbles. Cheolsan responde que sí y dice que son aún más increíbles que el 100 pies de manchas azules. Ella ganó al prota con esa charla. Dicho eso, dice que el 100 pies, comparado a ellas, es considerado de clase baja. Y cuenta que, desde un gran escorpión hasta un sapo dorado que brilla como oro, no podían compararse con esas criaturas. Con eso, Cheolsan comenta que aparentemente consiguió persuadir al prota.
Creo que sí. Entonces, 2 días después. Cheolsan cuenta a todos que el feo dio la cara nuevamente, estando casi al nivel de su padre. Los compañeros de Cheolsan entonces preguntan si fue capaz de eliminar al feo y alcanzar el reino de los 10.000 venenos. Cheolsan lamentablemente dice que aún no llegó ahí. Y revela que quien derrotó a ese feo fue nuestro querido protagonista. Los tipos entonces agradecen de todo corazón al prota por haber salvado a su patriarca, y preguntan si pasó por alguna iluminación. Cheolsan, viendo que el prota no sabe qué responder, le manda mostrar la cosa, epa muchacho, cálmate. Él entonces agarra su camisa, tranquilo prota, género equivocado, el prota apenas llama a sus hijitos. Y las presenta como sus pequeñas 100 pies azules. Después de eso, Cheolsan dice que decidió acoger al prota como uno de ellos tras ver sus habilidades, pero el prota pidió un tiempo para pensarlo. Un tipo le dice al prota que esa es una gran oportunidad. Cambiando de tema, Cheolsan ve que está reuniendo fuerzas de nuevo y dice que no tardará mucho en recuperarse. Sabiendo eso, el prota pregunta si Cheolsan aún estaba buscando algo. Antes de responder, Cheolsan dice que el feo, alias Takunian, practicaba un arte marcial llamada garra venenosa. Y era un arte maligna, en la cual necesitaba eliminar personas para evolucionar. Dicho eso, Cheolsan dice que ahora necesitan encontrar cualquier pergamino secreto o discípulos del feo y deshacerse de ellos lo antes posible. Para así asegurarse de que un arte de esas no se esparza en el mundo, y aprovechando, van a salvar personas en el camino. Cheolsan aprovecha para preguntar si el prota no puede ayudarlos con eso, ya que él estaba familiarizado con la geografía de la isla Hainan. Pensativo, el prota sabe que si entra al clan Tan, se quedará atado a ese clan hasta que estire la pata. Pensando un poco más, el prota, al final, decide ayudar a los tipos. Cheolsan dice que el prota hizo la elección correcta, nuestro prota dice que si el objetivo es salvar vidas, esa siempre es su elección. Nuestro prota solo quiere aprovechar esa oportunidad para checar qué tipo de lugar es el clan Tan primero. Capítulo 05. Con todo en orden, tomó unos 3 días para que Cheolsan se recuperara. Pero así que se recuperó, partieron hacia una aldea cercana para buscar pistas sobre el feo. Aprovechando también para preguntar si existían personas desaparecidas, y viendo la reacción de ese tipo, aparentemente sí. El tipo entonces dice que cerca de 1 a 2 personas siempre se pierden en la selva todos los años, pero sorprendentemente no hubo ninguna desaparición. Cheolsan apenas agradece al viejo e informa que partieron camino ahora. Sin ninguna información relevante, el prota comenta que esa fue otra aldea sin ninguna información útil. Cheolsan entonces dice al prota que esperaba encontrar algo útil, ya que el feo simplemente apareció de la nada para eliminarlos. Observando todo eso, el prota no puede dejar de sentir que eso está claramente, completamente y estúpidamente sospechoso. Nuestro querido prota entonces tiene un recuerdo de las exactas palabras del feo, que son: escuché que los desgraciados vinieron a Hainan. Él entonces pregunta si Cheolsan recuerda lo que el feo dijo, él mismo responde que no. Ya que el tipo fue lanzado lejos. Luego el prota dice exactamente lo que acabo de decirles, lo que, resumiendo, significaba que alguien informó al feo. O sea, era más fácil que ellos salieran por ahí con un retrato del feo, preguntando al personal de las aldeas. ¿Cheolsan simplemente piensa que el prota es un genio de otro siglo? Llegando a otra aldea, un tipo informa que esa es la aldea más cercana a ellos. Hasta porque están frente a ella. Cheolsan dice que entren en la aldea, pues, según el prota, la gente de allí no será hostil y yo no confiaba. Con unos durmiendo y otros solo existiendo, Cheolsan pregunta si había alguien en casa. Luego el jefe de la aldea aparece y pregunta el motivo de su visita. Cheolsan educadamente se presenta como patriarca del clan Tan y dice que ellos están allí porque... Cortando a la mente del prota, él mismo percibe que esa aldea está extrañamente medio muerta. Hasta que mira más a las personas y percibe que están del mismo modo, casi como si hubieran tomado algún tipo de remedio. Vuelve a la conversación con el viejo diciendo que no tuvieron ninguna persona desaparecida y nada extraño ocurrió en la aldea. Dicho eso, él educadamente pide que todos ellos se vayan. Cheolsan incluso intenta decir que, comparado al número de casas y personas. El viejo, esta vez, dice en voz alta y clara que se vayan. Cheolsan entonces comenta bajito con el prota que él dijo que la gente de allí era amigable. Después de eso, la niña que estaba sosteniendo la mano del viejo simplemente se desmaya. Luego el viejo se desespera y dice que ella no puede enfermarse también. Aprovechando el momento, Cheolsan dice que sabe un poco de medicina y se ofrece para ayudar a la niña. Sabiendo eso, el viejo pide a Cheolsan que la ayude y revela que en su aldea hay una plaga extendiéndose ya hace un tiempo. Y debido a eso, los niños estaban conociendo a Dios más temprano, y, consecuentemente, las personas sanas estaban yendo por el mismo camino. Cheolsan apenas dice, no digas más nada. Es un héroe de verdad. Corriendo con la niña hacia una casa, el prota aprovecha para preguntar a uno de los tipos de la secta si Cheolsan realmente sabe medicina. El chico dice que sí, y que como su clan trabaja mucho con veneno, también necesitan aprender un poco de artes medicinales. Completa diciendo que las artes marciales comienzan primero con el aprendizaje sobre el propio cuerpo, o sea, el prota también debe saber algunas. Al saber eso, el prota, que pensaba que ellos eran solo un grupo de asesinos que usan venenos, ahora puede terminar aprendiendo artes marciales.
Pero para acabar con la alegría del prota, el chico equivocadamente dice que, a veces, capturan a alguien para probar algunos venenos. Luego nuestro prota vuelve al mismo pensamiento de antes, o casi. Con un corte rápido, tipo Tramontina, Cheolsan estabilizó a la chica con su QI. El anciano entonces agradece y pide a Cheolsan que haga lo posible por salvar a su única y querida nietecita. Aprovechando el momento, él pregunta si siempre tuvo un corazón débil desde su nacimiento. El viejo responde que no, pero que por culpa de esa plaga ella y todos en la aldea se enfermaron así. La llaman comúnmente enfermedad misteriosa, siendo ese el motivo por el que el anciano había pedido que se fueran de la aldea lo antes posible. Dicho eso, Cheolsan dice que va a dejar varios medicamentos con él y pide que reúna a todos en la aldea para distribuirlos. Ese tipo es un alcalde. Ya de noche, Geupa pregunta si Cheolsan conoce todos los síntomas del pueblo, y él responde que son bastante inusuales. Tienen hinchazón en los ojos, fiebre alta y latidos irregulares del corazón, y los tipos agarraron COVID. Él entonces pregunta dónde está el prota, Geupa responde que probablemente está durmiendo. Cheolsan se da cuenta de que el prota ni siquiera es un guerrero marcial y aún así lo siguió sin descansar. Dicho eso, va a echarle un vistazo. Al llegar, encuentra a nuestro prota babeándose todo. Observando al prota, ve algo extraño, entonces entra en el cuarto y le da un tremendo bofetón en la cara, y el tipo está con mala intención. Capítulo 06. Después de ese bello bofetón, el prota pregunta por qué demonios hizo eso. Cheolsan entonces se disculpa y dice que vio un insecto en su rostro y decidió atraparlo. Con el prota sin creer, Cheolsan muestra un flashback contando que lo vio durmiendo, hasta que notó un insecto justo en su cara. Y como existen insectos venenosos por allí, pensó que podría ser demasiado peligroso dejarlo en la cara del prota, y tiene sentido, todo el sentido. Cheolsan entonces muestra el tamaño del insecto, y la cosa es realmente grande. Aparentemente, el prota sabe qué insecto es ese, así que dice que todos los pacientes están enfermos y todos tienen problemas en el corazón. Cheolsan confirma, y el prota revela que la causa de esas enfermedades es ese bichito ahí. Tenemos entonces una clase de biología, con el prota diciendo que ese tipo es casi el famoso Aedes aegypti. Y este bribón chupa la sangre de las áreas cercanas a los labios y los ojos. Y estos mini demonios son tan discretos que chupan la sangre de la forma más silenciosa posible, más que un mosquito. Apodados vampiros o insectos asesinos, el prota concluye diciendo que solos no son venenosos. Pero sus estómagos están repletos de parásitos peligrosos, por eso es fácil infectarse con sus excrementos. Y ellos causan Trypanosoma cruzi, la famosa enfermedad de Chagas, clasificados en sexto lugar en la lista de animales que más mataron humanos. Reunidos, el prota pregunta al viejo si los perros de la aldea también se quedaban sin aliento rápido o tenían las mismas enfermedades. El anciano dice que sí, y ahora tiene bastante confianza en que es por culpa de ese insecto desgraciado. Pasando a lo importante, el viejo pronto pregunta si el prota puede salvar a su nieta, y él responde que tal vez sí, pero con una medicina correcta. Cheolsan y Geupa empiezan a reír al oír eso, luego el prota pregunta qué gracia tiene, y ellos responden, imaginé que preguntarías. Los tipos dicen que son del maldito clan Tan, para ser más convincente, Cheolsan dice que existe una cosa llamada Geu. Y esas cosas son comúnmente descritas como parásitos, o también consideradas brujerías, y son creadas por tipos malos. Y los tipos malos usan esos insectos en personas para causarles dolor, o para hacer que los obedezcan. El prota piensa que es increíble, pero aunque sea increíble, era creíble, dice Cheolsan, y muchísimos artistas murieron por eso. Luego el anciano ya acepta que su querida nieta va a jugar en el Vasco. Cheolsan concluye diciendo que muchas personas desisten de intentar encontrar un antídoto contra esas cosas. Ya que las curas hacen que el Geu salga del cuerpo del huésped, lo que los derrite o los manda al otro mundo desde dentro. Pero con un rayo de esperanza, ellos, los increíbles Tan, tuvieron éxito en obtener una cura para eso. Cheolsan sacó un orbe que derrite esa maldición, nombre extraño para un antiparasitario. Cheolsan dice al viejo que confíe en el padre, que la cura funciona. Después de eso, al final, los aldeanos comenzaron a recuperarse, uno por uno, comenzando, por supuesto, por la nieta del anciano. Y entonces una calurosa hospitalidad de los aldeanos fue dada como recompensa. Cheolsan aprovecha el momento para decir que eso solo fue posible gracias a nuestro gran protagonista. Pronto todos empezaron a agradecer desde lo más profundo de sus corazones al prota. Y aunque fue Cheolsan quien salvó a las personas, él le dio el crédito a él, y vio que estaba satisfecho con eso. Y fue la primera vez que nuestro prota incluso se sintió un poco emocionado con eso. Más tarde, el anciano comenta algo con Cheolsan. Sobre que estaba buscando a algunas personas desaparecidas, entonces, como otra forma de agradecimiento, el viejo hizo unas llamadas. Entonces un pajarito llegó a su oído con una historia extraña. Cuenta que una mujer que vino de otra aldea le dijo, hace algunos años, que la aldea de donde venía sufrió una tragedia donde muchas personas desaparecieron. Habiendo encontrado finalmente una pista, Cheolsan pregunta dónde quedaba esa aldea, el viejo dice que era una pequeña aldea al oeste. Sin tiempo para rodeos, ya corta a los tipos llegando a esa aldea que tenía un olor horrible a cadáver. Y acercándose más, la escena era totalmente desagradable con una toxina terrible en el aire. Hasta que ven un pájaro caminando tranquilamente por allí y comiéndose una cabeza de serpiente, y es bonito, oh.
Uno de los bestias intenta lanzarle una piedra al pájaro, pero Cheolsan lo impide, y al errar la piedra, el pájaro no queda nada contento con su llegada. Armándose, vuela y emite un aura. Esa aura hace que todos los esqueletos alrededor comiencen a derretirse. Cheolsan, sabiendo de qué se trata, manda a todos correr, pues esa cosa era un Zenniao. Momento para curiosidades curiosas. Zenniao significa literalmente pájaro con plumas venenosas. Fin de la curiosidad curiosa. Capítulo 07. Al huir con éxito, Cheolsan cuenta que cuando ese diablo abre sus alas, llega a medir casi 1,5 metros de puro veneno, haciendo que todo a su alrededor se pudra y muera, convirtiéndose literalmente en veneno. Y en la cabeza de ellos, tienen una corona dorada, significando una presencia propia de un rey, siendo llamado entonces de Zen, o Zenniao. Al escuchar eso, el prota le pregunta a Cheolsan si esa cosa no era una de las grandes criaturas venenosas. Para felicidad del prota, sí, estaba en la cima de las 10 grandes criaturas venenosas, siendo reconocida como el rey de todo el veneno. Pensando que eso es totalmente genial, el prota nos dice que comparado con nuestro mundo de la Tierra, esos bichos eran adorables. Cheolsan entonces sospecha que esa arma nuclear andante llegó hasta allí por causa de las serpientes venenosas, y ellas solo comen eso. Curioso, el prota pregunta si es común ver ese tipo de bicho. Cheolsan responde que incluso en 100 años, no es común ver a ese monstruo. Nuestro querido prota entonces pregunta si es posible capturar uno de esos, ese tipo está loco. Cheolsan, que aparentemente es tan loco como él, pregunta cómo planea hacerlo. Viendo que el prota está realmente curioso en cómo capturarlo, Cheolsan dice que si hay una manera de atraparlo. Era bastante simple, solo tenía que dominar las técnicas de veneno del Clantan, para volverse inmune a cualquier tipo de veneno y resistir al pájaro. Pero qué tristeza, pues el Clantan no enseña sus artes marciales a desconocidos, y aunque él sea el patriarca, no puede romper las reglas e ese tipo está con mala intención. El prota, desesperado, pregunta si al unirse a la familia, podrá aprender las artes marciales. Obviamente, Cheolsan dice que sí, y que si se une ahora, ya empieza a enseñarle al prota. Pero claro, si se queda dudoso, tendrá que pensar si le enseña o no las artes marciales. Que sigue creyendo que solo tú naciste listo, prota. El prota entonces dice que se va a convertir en miembro del clan y espera ansiosamente por las instrucciones del patriarca. Muy fácil de convencer al prota. Cheolsan entonces dice al prota que, de ahora en adelante, será, para siempre y por siempre, parte de la familia Tan. Entonces, explorando el bosque, Geupa encuentra rastros del feo, hallando un libro dentro de una cueva. Cheolsan, al leerlo, percibe que estaba escrito con sangre, o sea, era definitivamente la técnica de la garra venenosa. Con eso, Cheolsan dice que vuelvan a Sichuan. Me olvidé que su hija está casi yéndose de arrastre. Antes de ir, el prota pide que pasen por su antigua casa, solo para liberar a sus crías. Cheolsan deja que el prota haga eso, pero cuando estaban saliendo, el prota ve un brillo que venía de dentro de la cueva. Al acercarse, encuentran una pluma del Zenniao. Cheolsan, nada tonto, la toma con un guante y dice que eso es un regalo conmemorativo por su llegada. Hallando extraño el modo en que el prota se refiere a él como patriarca, comenta que eso tendrá que cambiar después de la ceremonia. Al saber eso, somos llevados al Clantan, y el anciano del Clantan aparentemente no está nada bien. El viejo pregunta cómo está su nieta, y los discípulos informan que ella está medio viva y medio muerta. Llegando hasta su querida nieta, la nuera querida pregunta si lograron hacerlo. El viejo enseguida saca el núcleo del 100 pies. Luego empiezan los preparativos para salvar a la pobre Hua-Yin, que ya está morada. Con el tratamiento comenzando, su madre pide a Dios que abra los ojos de ella, pero antes de que podamos ver el desenlace de eso, corta a nuestro prota montando a caballo, viendo que las llanuras centrales son estúpidamente grandes, él está yendo de Pará a Maranao. Entonces, desde Pará, tomó una balsa hasta el interior de Maranao, y pasando por São Luís, ya estaba casi llegando a Fortaleza. Y después de 1 mes y medio, finalmente llegan a Piauí. Geupa, entonces con una sonrisa en los ojos, tiene la felicidad de presentar al prota el increíble Clantan. Dice que la montaña entera pertenece a su clan, por eso el lugar es llamado Montaña del Clantan, y si la alquilan, da buen dinero. La gente del Clantan sale feliz de sus casas, para ver al patriarca, solo hay hombres en este clan. Rompiendo mis palabras, la pequeña y adorable Hua-Yin corre hacia su papá. Entonces el prota se queda boquiabierto con la verdadera apariencia de Hua-Yin y ahora ese pícaro va a querer a la hija del tipo. Nuestro prota comenta que incluso tuvo un caso con una famosilla de TikTok en su vida pasada, pero que nunca vio a una chica, palabras del tipo. Cheolsan, nada tonto, presenta a su hija al prota, ¿viene ahí la pareja del año? Cheolsan, siendo muy vengativo, dice que esa chica es la Flor, que él descartó antes para andar detrás de animalitos por el mundo. Ahora con esa cara de tonto, el prota tiene que entender que no todo en la vida es insecto. Capítulo 08. Entonces se muestra un poco de la infancia de nuestra querida Flor venenosa, Tan Hua-Yin, que desde joven carga un peso emocional secreto. Ella, niña, escondida, escuchó a 2 ancianos discutiendo si podía o no ser llamada una de las 3 flores del Murim. Aparentemente, puede ser hermosa, pero es pésima en artes marciales, o sea, la única cosa que puede salvarla es un marido que pueda suplir eso.
Ella entonces se puso en la cabeza que tenía que mostrar a los ancianos que estaban equivocados. Wei Jin intentó entonces demostrar que podía mejorar en artes marciales, pero como la prisa es la enemiga de la perfección, fue impaciente, y esa impaciencia le trajo un corazón demoníaco, y ese mismo corazón causó una desviación de Kui en ella. Wei Jin despierta después de todo lo que pasó, y al ver a su madre, se desmorona en llanto pidiendo disculpas. El anciano entonces le ordena dejar de llorar, pues logró lo que anhelaba, el nivel de los 100 venenos del clan. Mirando su mano, ella emite una aura verdosa muy pura. Antes de que el viejo empiece a hablar sobre eso, dice que primero necesita contar sobre un joven guerrero misterioso. Creo que es el prota. Continuando, ese guerrero no solo salvó su vida, sino que también le dio el Kui interno de 1000 venenos, es el prota, seguro. Volviendo al presente, el prota la llama Hierba, creyendo que ese era su nombre, ya que estaba inmerso en la historia de los animales. Él entonces se corrige y educadamente se presenta. Siguiendo el mismo impulso, ella también se presenta y le agradece por haberle salvado la vida. La pareja del año se acerca, gente. Chaelson entonces entra en la mente del prota y le pregunta qué le pareció su hija. Sí, tiene poderes. Con el prota viendo que eso es una especie de transmisión vía Bluetooth, discretamente sigue escuchando a Chaelson, que le pregunta si, por casualidad, tiene interés en conocer más a su hija. Ese tipo es un alcalde, no, un padre. Corta al prota tomando un buen baño en una sauna, claro que con sus crías. El prota los mira y siente que los 100 pies medio que lo entendían. Dicho eso, el prota les pide que miren hacia otro lado, pues estaba poniéndose avergonzado con ellos mirando su cuerpo desnudo. Tranquilo entonces, el prota deja de estar tranquilo después de recordar lo que Chaelson le ofreció. Es mostrado entonces Chaelson conversando con su querida familia. ¿Sobre quién? Sobre nuestro querido prota. Él mismo dice que le dará la habitación del ala este al prota. La habitación del ala este es conocida en China por ser habitaciones para parejas. El anciano pregunta si el prota fue útil en el viaje. Chaelson dice que fue más que útil, que ayudó muchísimo. Chaelson cuenta que el prota sabe demasiado sobre criaturas venenosas, cuenta sobre cómo derrotó al feo y hasta encontró al Zenmiao. Después de esa ráfaga de logros, el anciano admite que el tipo es alguien realmente increíble. Chaelson simplemente le dice a Wei Jin que está pensando en hacer del prota su yerno, y entonces le pregunta qué piensa ella. Este tipo es un padre. Wei Jin queda algo confundida, ya que quería mostrarle a todos que, sin marido, ella podía contribuir al clan. Dicho esto, dice que, para que el prota la merezca, es ella quien tiene que decidirlo, no él. Chaelson entonces le dice telepáticamente al prota que tenga cuidado, pues siendo una rosa, ella tiene muchas espinas. Wei Jin entonces piensa que, ahora que adquirió la constitución de los 1000 venenos, no puede simplemente renunciar a todo. Así que tiene la brillante idea de comprobar quién es él ahora. Nuestro querido prota, en ese mismo momento, se pregunta si ella se enojó con él. Y justo en ese instante, ella llega agitada llamándolo. Wei Jin dice que tiene prisa y le pide su mano por un momento. El prota acepta, pero pensando un poco, le pregunta si no sería mejor hacer eso después de que tomen un cafecito, ya que existía un orden para esas cosas de noviazgo. Después de un silencio, ella se da cuenta de lo que pidió y se retracta diciendo que no era eso lo que quería decir. Capítulo 09. Ella entonces inventa una excusita barata, diciendo que solo quería chequearle el pulso. El prota, que no es nada malicioso, le cree y se disculpa. Wei Jin se sienta y también pide perdón. Ella entonces comenta que el prota aún es muy joven para tener esos pensamientos. Wei Jin empieza a explicarle la historia al prota. Él mismo nos dice que lo que escuchó parecía la trama de un típico drama medieval. Con ella siendo la única descendiente directa, constantemente enfrentando planes malvados de las familias afiliadas. Y para prevenir esos planes arteros y asegurar la continuación de la línea, quieren que se case. Él entonces entiende que quieren hacerlo casar con ella para garantizar eso. Wei Jin pronto pide disculpas al prota por adelantado, pues no planea casarse con él, pero aún así no quiere tratarlo mal. Ella entonces, siendo muy buena persona, le pide que sean algo como hermanos. Nuestro prota le extiende la mano y dice que entiende todo, y le pide que se sienta libre de hacer lo que quiera. Ella entonces empieza algo así como un ritual. Wei Jin cuenta que las artes marciales del clan Tan no son algo que cualquiera pueda aprender. Hay personas que logran y, obviamente, otras que no. Es justamente por eso que sus técnicas requieren que una persona se adapte gradualmente a los venenos en la medida del entrenamiento. Entonces, después de alcanzar todos esos niveles, se vuelve posible llegar a la maestría. Afortunadamente, ella dice que el cuerpo del prota es capaz de aprender la técnica de venenos. Desafortunadamente, el cuerpo de él era solo de 10 venenos, lo que significa, obviamente, que su cuerpo solo aguanta 10 tipos de venenos. Lo cual ya es impresionante, considerando que él no nació en el clan Tan. Solo que ella es demasiado honesta y dice que, en términos de habilidades generales, él solo llegaría a la primera clasificación de un artista marcial. Pero, siendo buena persona, dice que eso es lo esperado de alguien sin talento innato o sin provenir de un gran clan. Acabó con los sueños del prota. Dicho esto, ella se despide. Y entonces, el prota finalmente entendió que a nadie le importaba él.
Cortando a Wajin después de darse un bañazo gigante, ella percibe que, desde que despertó, su cuerpo tiene un olor extraño. Está apestando mucho. Ella se pregunta si eso es algún tipo de castigo por hablar con Ingrato, con quien salvó su vida. Va a tener que casarse con él. El prota, echando un ronquido, empieza a soñar con Wajin, que está arrodillada agradeciéndole. Él se pregunta si eso es un sueño, y ella responde que no es un sueño. Wajin entonces dice que ella no es Wajin, sino la madre de las 100 pies de manchas azules. Las crías, o mejor dicho, las hijas de ella, aparecen en sus piernas, abrazándolo. El prota entonces le pregunta a la 100 pies cómo apareció en sus sueños. Ella cuenta que fue asesinada sin misericordia. Muchacha, yo conozco una 100 pies que murió sin piedad. Continuando, dice que su rencor alcanzó los cielos, y su espíritu permaneció en su núcleo interno. Y mientras maldecía el cuerpo de Wajin, Wajin solo sufre. Continuando, ella tuvo la oportunidad de resolver su rencor. Ella entonces agradece al prota por haber salvado a sus hijas. Nuestro querido prota entonces percibe que, quiera o no, terminó involucrado con la muerte de ella. La 100 pies entonces pregunta si el prota no podría concederle un deseo. Nuestro prota, que es muy bondadoso, dice que sí puede cumplirle un deseo. Ella entonces pregunta si el prota podría cuidar de sus hijas, hasta que crezcan completamente. El prota pregunta si ellas no se vuelven independientes después de mudar de piel 2 veces. La 100 pies explica que, hasta que sus hijas pierdan la piel 2 veces, dependen del cuy de la madre. Pero así que crecen, se alimentan del cuy de otros seres tan lindas, ¿no? Dicho esto, el prota pregunta si, en ese caso, ellas tienen que permanecer cerca de Wajin, ya que ella consumió el núcleo de la madre 100 pies. Siendo muy sabia, la 100 pies confirma y pregunta si el prota aprovechará el hecho de que ella dijo que maldijo a Wajin e hizo que apestara. Él mismo dice que no se aprovechará y no se puede confiar en los hombres. La 100 pies entonces confía en el prota e incluso pregunta qué hará ahora, ya que Wajin solo quiere un hombre fuerte. Ella entonces completa diciendo que, lamentablemente, no puede darle un núcleo de las 10 grandes criaturas venenosas. El prota entonces dice que tiene una idea, pero le pide que confíe en él, que todo saldrá bien. Entonces, al día siguiente, aparentemente el prota, boquiabierto, le explica las cosas a Wajin. Ella entiende que el olor de su cuerpo es por el núcleo de la madre 100 pies. El prota, poco listo, dice que, si pone a sus hijas tocando el cuerpo de ella diariamente, el olor naturalmente desaparecería, genio. Wajin encuentra extraño que él cuente todo eso y no pida nada a cambio. Él entonces dice que no podría aprovecharse de una mujer que está pasando por un momento tan difícil. Este tipo es un hombre. Wajin, escuchando esas hermosas palabras, dice que aceptará, pero no sin darle algo a cambio. Dicho esto, el prota menciona que se quedó pensando en lo que ella dijo antes sobre su cuerpo, y ella pregunta qué pensó. Siendo totalmente genial, él dice que, si solo puede aguantar 10 tipos de veneno. Es decir, le da la idea de llenar esos 10 venenos con el veneno de las 10 criaturas de las planicies centrales. Pensando que el mundo gira en torno a ella, cree que el prota quiere convertirse en el más fuerte del mundo solo para casarse con ella. Para ella, una de las 3 flores del mundo Murim, esta fue la primera vez que un hombre hizo una confesión tan poderosa. Al escuchar eso, ella pregunta si al menos entiende la gravedad de lo que acaba de decir. Y siendo sincero, él responde que no. Wajin dice que ese camino que él quiere tomar es increíblemente difícil y desafiante, pudiendo tardar de 10 a 20 años, o toda una vida. Pausando aquí la historia un momentito para ti que llegaste hasta aquí, recordarte que no te olvides de dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para ser notificado de los nuevos vídeos que se vayan lanzando y por favor, apoyar el vídeo para que llegue a más personas, ayuda muchísimo al canal. Dicho eso, volvemos a la historia. Basta, él se desanimó al descubrir que iba a tardar un montón. Después de que la chica se puso toda avergonzada, ella pregunta si el prota tiene de verdad 15 años. Y, haciendo las cuentas, en 3 años ya podrá casarse. Dicho eso, pareja del año. Wajin lanza la siguiente promesa, él tiene que al menos enfrentarse a una de las 10 grandes criaturas para casarse con ella. Ella ya está en las del prota, mira la carita de ella. Cuando ella sale corriendo de la vergüenza, el prota la llama. Entonces le recuerda los núcleos de la 100 pies madre, o sea, ella tiene que quedarse con él un poquito más. Ese pillo dice a las hijas de ella que se queden un poco con su mamá, y ni siquiera pagó un café. Volviendo al tema serio, Cheolsan está discutiendo sobre el futuro yerno, y por lo visto, sabe que no va a suceder ese matrimonio. El viejo dice que sería mejor dar tiempo al tiempo, en lugar de forzarlos a casarse. Sabio de más. La madre de Wajin da la idea de que ella misma cuide del entrenamiento del prota. El pie en la tumba dice que, si es así, necesitan conseguir un elixir con un anciano sanador. Cheolsan responde que hay un gran pequeño detalle, ni siquiera consiguieron ese elixir para Wajin. SHH gente, el tema llegó, ella informa a todos que es ella, como si nadie descubriera por la voz. Wajin entonces revela a todos que va a hacer ese gran sacrificio. Los hombres preguntan si ella va a hacer aquello que, cuando 2 jóvenes se quedan solos, hacen aquello. Con la pobre poniéndose avergonzada,
Cheolsan curioso pregunta qué pasó entre ellos para que ella cambiara de idea en Y te cuento. Ella responde que el prota prometió convertirse en el hombre más fuerte del mundo y, tal vez, del clan de ellos. Cheolsan pide que ella cuente más sobre esa historia. Continuando, ella cuenta que él dio la idea de llenar los 10 espacios de veneno con los 10 monstruos venenosos. El pie en la tumba suelta la carcajada más grande del mundo y dice que el chico tiene realmente agallas. Como ella no es fácil, cuenta que dio un plazo de 3 años para firmar ese contrato, él tiene que conseguir al menos un veneno. Ella queda en duda si explica mejor o no otra vez al prota y pregunta si debe o no ir allá de nuevo. Los mismos responden que tiene que dejarlo entender solo las cosas. Pues solamente solo y con esfuerzo, se volverá parte de la familia. Yendo al sueño con las hijas de ella, él cuenta a la Ciempiés madre lo ocurrido. La Ciempiés se pone feliz con la noticia, pero infelizmente dice que hoy será su último día. Entonces, antes de irse, ella pregunta si él tiene algún deseo que cumplir. Nuestro muchacho, que no es nada tonto, pide revisar el cuerpo de ella. Ella se pone un poco avergonzada, pero aún así acepta. Justo cuando iba a empezar a quitarse la ropa, el prota dice que quiere ver otra cosa, uy, chico. Él pide ver la apariencia de una Ciempiés de manchas azules, pensaron otra cosa, ¿verdad? Con la transformación fea, yo te lanzo la pregunta, ¿dónde hay azul en eso? El muchacho enseguida se emociona y empieza a tocar a la pobre criatura. ¿Después de una conversación totalmente incómoda y extraña? Así es, tapen los ojos de esos niños. La Ciempiés pensó 2 veces en dejar a sus hijas en manos del prota. Más que nada porque su toque no era nada común. Mira la cara de ese pillo, viejo. Capítulo 11. Cortamos entonces a una conversación seria ahora, Cheolsan pregunta si el prota es. Mentira, dice que sabe que el prota sabe que él sabe, y ahora será tratado como yerno. Nuestro nuevo yerno dice que pensaba que sería solo después de 3 años. Cheolsan responde que el casamiento sí, pero que pueden salir y tal. La suegra enseguida le da la bienvenida, junto con el pie en la tumba. Nuestro yerno del año se queda sin entender por qué Hwagin ayer dijo una cosa, y hoy ya dijo otra. Viendo que no hay más remedio, pide a todos que cuiden de él. Cheolsan entonces dice que, antes de que él se convierta en el nuevo Karate Kid, tiene que ver una cosita. Que es el salón de los 10.000 venenos, y ni hay tantos venenos en el mundo, pura mentira. Yendo hasta el salón, el marcapasos dice que esa es una tradición apreciada por el clan de ellos. El prota, feliz de la vida por tener la oportunidad de conocer nuevos venenos, mira al lado y ve a esa belleza caminando a su lado. No todo es veneno en la vida. El alcalde, quiero decir, Cheolsan, dice que puede tocarla ahora, pues ya están casados. Después de caminar por la Libarde, llegan a la estación C, y los grandes guerreros grandes saludan al gran patriarca. Él mismo pide que abran las puertas para que su nuevo yerno eche un vistazo. Después de que esa puerta nada ligera se abre, el hombre dice que entren. Al entrar, el viejito presenta el gran salón de los 10.000 venenos, y dice que no toque nada, para no ser envenenado, obviamente. El prota hace la pregunta más tonta posible, si las vasijas de allí tenían venenos. Cheolsan explica que todas las vasijas tienen venenos cuidadosamente categorizados, entonces sí. Él entonces pide a su querida hija, Hwagin, explicar mejor a nuestro muchacho. Hwagin, sin perder tiempo, lo lleva directamente a los venenos más fuertes y va a matar al chico. Ella entonces se entrega una semillita al prota. Y explica que ese veneno es el más poderoso existente antes de los 10 grandes venenos venenosos. Esa semilla es una planta que simboliza al Clantan, la semilla de ricino, qué conversación, Viendo de cerca, el prota se pregunta si eso no es ricina. Clase rápida, la ricina es un veneno en el que apenas 2 miligramos pueden ser letales para un adulto. Hwagin dice que ese veneno es el que más se aproxima al Clantan, siendo incoloro, indoloro e insípido. Por eso es el más raro entre todos. Y cuando es usado, dicen que la persona tuvo una muerte dorada. Hwagin da una enseñanza al prota, que el veneno más fuerte es aquel que mata de forma silenciosa y sin dejar huellas. Por eso su clan se esfuerza para ser el más sigiloso y seguro, Budo clan de asesinos. Con el viejo llegando para arruinar el ambiente, dice que ahora van a ver las bestias venenosas. Antes de que pudieran ir hacia ellas, Geopa llega cansado y dice a Cheolsan que necesita ver algo. Y para eso, tenía que ir al pabellón de la Tortuga Negra inmediatamente, pues los ancianos del clan quieren verlo. El pie en la tumba enseguida pregunta qué quieren los otros pies en la tumba. Geopa explica que ellos están con 2 problemas. Primero, que la medicina que enviaron al Lord de Sichuan no tuvo efecto, y enseguida le envió una carta regañándolos. El segundo es sobre el salón de los 10.000 venenos. Dicho eso, el viejo manda a todos a irse. Ya en el pabellón de la Tortuga Negra, reunió a toda la media edad para cuestionar por qué Cheolsan había tomado una decisión solo. Cheolsan se irrita y pregunta si de verdad están queriendo insultar a su yerno en su presencia. La gente comienza una tremenda discusión sobre el haber adoptado a un desconocido y huérfano y pipí popó. Hwagin entonces pide disculpas desde lo más profundo de su corazón por lo que está pasando. Siendo tocado por su querida mujer, nuestro chico se mete en la conversación. Él dice que, si el problema es la falta de habilidad de él,
pregunta si los ancianos no quedarían satisfechos si él las demuestra. Ese protagonista, que no es tonto, da la idea de resolver el problema con el lord de la ciudad de Sichuan. Nuestro chico nos cuenta que normalmente evita tomar la delantera en las cosas. Pero, si eso interfiere en su vida preciosa y pacífica, no hay forma de quedarse callado. Capítulo 12. Justo después de terminar de hablar, un viejo le apunta con el dedo en la cara y le manda a callar, porque los mayores están hablando. Entonces empieza de nuevo, otra discusión generalizada, y el Spicy Fabre, que ya tuvo más de 1 millón de suscriptores, con un promedio de 3K de viewers, sabe qué hacer para lidiar con haters. Usando su protagonismo, comienza a citar todo lo que hizo hasta ahora para llegar hasta allí. Desde salvar al patriarca, como a su hija, y un pueblo, y termina preguntando qué parte de la etiqueta del clan Tang era insultar a su benefactor. Dejando a los viejos sin argumentos, ellos se quedan sin saber qué responder. Pero como viejo siempre encuentra defecto en todo, ellos cuestionan si es verdad la historia de haber derrotado al feo. Cheolsan entonces defiende a su yerno mostrando pruebas concretas. Bulbo el arte secreta del puño sangriento en manos. Luego, Cheolsan pide que muestre sus crías. Bulbo esas ternuritas. Cheolsan entonces pregunta si ahora los viejos creen en la historia del prota. Nuestro protagonista entonces da una leve amenaza, diciendo que si continúan así, pueden terminar igual que el feo. Los marcapasos enseguida se callan, pidiendo disculpas por el malentendido y pipipipopopo. Nuestro viejito favorito entonces pregunta por qué él no puede entrar en el salón de los venenos. En eso, los ancianos tienen razón, que es el hecho de que él no se ha convertido por completo en parte de la familia, y falta la partida de matrimonio. El viejito entonces pide que el prota demuestre sus habilidades. Y claro que dice que lo va a hacer a la manera del clan Tang, usando veneno. Al día siguiente, el prota y el viejo están cara a cara. Entonces, nuestro señor de edad dice que, a partir de hoy, él va a comenzar a aprender las artes marciales, empezando por el retorno de los 5 venenos. Inocentemente, nuestro burrito pregunta si eso va a implicar entrenamiento físico. Claro que sí, entonces el viejo dice que su cuerpo se adaptará naturalmente a todo lo que vaya aprendiendo. Y termina explicando que el clan Tang prioriza la practicidad, o sea, va a aprender a aplicar en situaciones reales. El hombre agarra un montón de armas y dice que empezarán primero con armas arrojadizas. Entonces, pregunta si el prota sabe cuál arma es más fácil de manejar. Respondiendo dagas o cuchillos, acierta. Ahora, el viejo pregunta cuál es la más difícil, y nuestro listillo responde el polvo. Pero falla en la pregunta del millón, porque la más difícil es la aguja. Nuestro pobre chico pregunta si es porque es fina y pequeña, lo que la hace más difícil de lanzar. El viejo dice que sí, y también porque el hombre tiene que recordar exactamente dónde acertó, siendo más fácil mostrarlo en la práctica. Él agarra un pincel de luce. Le quita la punta, que tiene las plumas, y lo lanza hacia arriba. Y así como las plumas caen, ellas penetran el suelo como si fueran malditas agujas. Dicho eso, el Goat dice que poseen una técnica llamada lluvia de flores, que literalmente hace que miles de agujas, vulgo flores, caigan al suelo. O sea, si el área está llena de agujas, el hombre tiene que recordar dónde puede pisar, para no salirle el tiro por la culata. Y no voy a repetir lo que acabo de decir, porque el prota dijo lo mismo. Sin querer alabar a su nieta, dice que ella, con el cuerpo de los 10 venenos, ya conseguía recordar alrededor de 1000 posiciones. Corte rápido para nuestro prota tirado en la cama. Hasta que Wayin llega como una fumigadora y dice estar lista para atrapar una avispa. Ella pregunta si era para venir así. Nuestro prota, todo avergonzado, responde que sí, pero no esperaba que realmente fueran detrás de una. Wayin medio que no entiende la lógica de esperar por una avispa, nuestro querido protagonista entonces dice que ya lo va a entender. Armados y preparados, él pregunta si ella sabe dónde hay un nido de avispas, y ella solo responde que sí. Wayin pregunta si el prota leyó el contenido de la carta del Lord y lo entendió. Él responde que sí, infelizmente lo entendió. Ese gran y pequeño problema que atormenta al Lord de Sichuan no es nada más y nada menos que la disfunción eréctil. Wayin enseguida dice que le parece muy sospechoso que el prota sepa tantas cosas e ella que no sabe nada. Después de que caminaran por los peligros del bosque, llegan al lugar, que más bien parece una trampa. Ella entonces pregunta al prota por qué es tan importante encontrar una colmena sin avispas. Él responde que vinieron a buscar avispas, no a capturarlas. No entendí nada. Para aclarar esa duda, explica que están buscando insectos que solo pueden encontrarse en esas colmenas. Y revisando, nuestro chico dice que esa colmena parece tener lo que estaban buscando. Y con 2 palitos, agarra una cosa de la nada. Es ahí cuando descubrimos que el prota no vino a buscar una avispa, sino ese insecto de ahí. Y esa pobrecita de la Silva va a resolver el pequeño problema del Lord. Capítulo 13. Wayin entonces pregunta si ese no es un tesoro terrestre, seguro que lo es, él entonces confirma que sí. Se los dije. En nuestra era es llamado escarabajo burbuja. Wayin comenta que no sabía que se encontraba en nido de avispas. El protita dice que el ciclo de vida de ellos es un tanto peculiar.
ya que tienen un método de reproducción inusual, ya que normalmente los insectos protegen los huevos. Pero esta cosita simplemente sale poniendo huevos en todos lados. Literalmente en cualquier lugar, sin delicadeza y sin miseria. Va dejando huevos en todo un lugar de una vez, y cuando ocurre un milagro y eclosionan, empiezan a arrastrarse hacia el lugar alto más cercano. Y cuando los sobrevivientes llegan hasta la cima, hacen algo extraño, que es agruparse e imitar una flor. Y entonces las pobres abejotas se confunden con esa flor falsa y se acercan a ella. Y en el momento en que se acercan lo suficiente, el resto es historia. Solo que él no sabe explicar por qué esos escarabajos prefieren nidos de avispas, pero aparentemente, según él, es un lugar seguro. Wajin comenta que ese insecto es conocido por causar quemaduras en la piel, además de que comerlo puede ser fatal para un ser humano. Otra clase de biología, el líquido que suelta contiene toxinas, que crean ampollas semejantes a quemaduras cuando toca a un humano. Wajin entonces pregunta si también tiene ese mismo efecto. Sí, es ese efecto que ustedes están pensando. El prota tiene la amabilidad de decir que eso también inmediatamente levanta a un hombre. Tras un exceso de explicación, Wajin manda que vuelvan rápido a casa. Al llegar al salón de los venenos, él enseñó a los hombres a preparar el remedito. Y después de que dijera cosas que ni yo entendí, ellos se sorprenden con los detalles que el prota explicó. Dicho eso, afirman que van a poder hacer perfectamente el, entre comillas, remedio. Más tarde esa noche, la chismosa le cuenta al viejo chismoso, y él mismo dice que ni ellos sabían de ese uso. Dicho eso, comenta que quizás necesiten reevaluar los venenos de su arsenal, y menciona que ella dijo que él también era bueno con las cuentas. Wajin dice que no solo calculó los materiales, sino que incluso dijo exactamente cuánto iba a rendir. El vejete entonces se da cuenta de que cuanto más sabe, menos sabe en realidad sobre el prota. Entonces pregunta si ella empezó a gustar de él ahora. Ella solo responde que se arrepiente de haber sido tan precipitada al inicio. El viejo solo dice que ahora tiene que enfocarse en el futuro, y hablando de futuro, le pregunta si va a querer probar el remedito después. Wajin entonces revela que el prota dijo que va a probarlo levantando la cometa de los ancianos del clan. No te entiendo, prota. Tras mucha mezcla, los hombres entregan el remedio milagroso al prota. Y después de mucho rodeo, diciendo que hicieron igual que él pidió, le mandan que muestre rápido el efecto. Sheolsan entonces ordena a todos guardar silencio y pregunta cómo el prota va a probar la eficacia del remedio. Nuestro muchacho inocente pregunta si de verdad tiene que hacerlo. Los viejos inflan el pecho de inmediato, diciendo que pipipi, que popopo y bla bla bla. Nuestro chico entonces dice que no hay otra manera. Va a mostrar la pieza a todos. Él les da la píldora a los viejos y les dice que la prueben. Sin embargo, los viejos empiezan a preguntar si el prota está seguro de que eso no los va a mandar al otro lado. El prota entonces comenta que el vejete una vez dijo que nadie del clan Tan teme al veneno. Respondiendo al comentario del prota, el viejo replica que nadie teme en verdad, pero aparentemente era mentira de cucaracha. Provocando un poco a los viejos, los dos ancianos comen la píldora. Después de un rato, los hombres comienzan a echarle en cara al prota que su remedio no funcionó. E instantáneamente, la tienda se levantó. Con eso, el remedio fue enviado inmediatamente al Lord, y un poco más tarde. Nuestro muchachón comenta con el vejete que una pequeña provocación es capaz de hacer que los viejos caigan en una trampa. El viejo dice que sí, pero incluso así, todavía se preocupaban mucho por el clan. Y como no todo en la vida son flores, algo malo sale mal, según Wajin. Que es que sus hijos, ya tuvieron hijos, estaban actuando de manera extraña. Es ahí cuando el viejo Gout agarra al prota por la camisa y pregunta qué es ese asunto de hijos. Wajin, toda nerviosa, se explica diciendo que son las 100 pies. El prota se desespera enseguida, ya que ha estado entrenando sin parar y acabó olvidando cuidarlas. Los tres corren hacia ellas, y, al llegar, aparentemente las tres están mudando de piel. Mirando bien, el prota dice que no es nada de qué preocuparse. Ya que eso se llamaba descamación, y es exactamente lo que están haciendo, mudando de escama o caparazón, por así decir. Ellos entonces tienen la increíble oportunidad de presenciar la escena de ellas cambiando de caparazón. Con eso, todas salen con un aspecto un poco diferente, quedando 2 veces más grandes que antes. Wajin aprovecha para preguntar si tienen nombres. Viendo que no, el brillante protagonista las nombra 01, 02, 03. Wajin protesta y dice que hay una leyenda de que los 100 pies se transforman en dragones después de 1000 años, así que tienen que tener nombres a la altura. El prota, siendo escéptico, dice que es imposible que eso ocurra. Pero el viejo dice que hay un 100 pies de 1000 años llamado dragón celestial, ese viejo es muy cuentero. Viendo que necesitan un nombre, él las nombra Nova, Mirai Grace. Explica que Nova simboliza inicio, mírala, fragancia, y Grace representa elegante o gentil. Con eso, ellas ganan sus nombres. Después de eso, vuelven a aferrarse al cuerpo del prota, y como él todavía está débil, aún no puede caminar bien. Ya que crecieron, ahora son casi del tamaño de su brazo. Y como crecieron, se enredan alrededor de sus brazos y cintura.
El prota, descansando en la aldea, escucha, aparentemente de dos raterillos, que engañar al clan Tang era muy fácil. Corta a Cheolsan diciendo a los dos tortolitos que el remedio funcionó excepcionalmente bien. Dicho eso, Cheolsan pregunta si el prota no quiere algunos de sus elixires. El prota recuerda que eso aumenta la energía interna de alguien. Hua-Yin, curiosa, pregunta qué tipo de elixir es ese. Cheolsan entonces responde que es miel de la abeja rey dorada. El protagonista piensa que eso no es básicamente miel común, pero como aún no sabe nada, agradece esa recompensa. Sin embargo, Hua-Yin protesta porque su padre está literalmente dándole miel, que es el grado más bajo entre los elixires. Ella dice que, como mínimo, debería darle algo que conceda un año de energía interna al prota. Cheolsan intenta excusarse diciendo que solo esa miel ya fue demasiado cara, sin embargo su hijita dice que todavía es poco. Para fortalecer al viejo, nuestro protita pregunta qué es esa tal abeja rey. Él explica que obviamente es venenosa, encontrada en el bosque, y tiene el tamaño de un perro pequeño. Y al consumir esa miel, concede energía interna equivalente a 2 meses de meditación. Hua-Yin ve que su marido se deja comprar fácilmente, entonces dice que va a asumir la negociación. Cheolsan, viendo que su hija quiere complicar aún más, dice que quería mostrar la abeja personalmente al prota. Ahí lo ganó. El prota se levanta y pregunta si eso es real o cuento chino. El tonto nos cuenta que solía hacer eso en sus tiempos de Yutbe. Los dos entonces van, felices de la vida, a buscar una abeja rey, porque, según el prota, él es profesional en eso. Y así comenzó la jornada de suegro y yerno para cosechar la miel, y, con acciones de altísima calidad, encuentran competidores. Escuchando la discusión de dos grupos, y que, aparentemente, compraron información de dos personitas. El prota suma 1 más 1, por la descripción de los hombres, recuerda a los dos raterillos. Geopa se enfurece y dice que va a cazar a esos dos estafadores que se atrevieron a engañarlos. Capítulo 15. Volviendo un poco en el pasado, el suegrón dice que el prota tendrá que ser cauteloso en su primer viaje. Y como va a viajar, tiene que aprender a ser líder, o sea, todo ese grupo es suyo. Él intenta contestar algo, pero Cheolsan simplemente dice que, como el prota es el hombre de Hua-Yin, eso lo convierte en la autoridad en la situación. Volviendo al presente, se pregunta qué demonios hace en una situación así. Pronto, el tipo le pregunta a Wolfgang, líder de la unidad, Sangre Venenosa, si van a compartir la información con los demás. Wolfgang entonces le pregunta a Hua-Yin quién tuvo la valentía de engañarlos. Hua-Yin responde que no sabe, pero que sea quien sea, no va a vivir mucho para engañar de nuevo. Los dos grupos al frente se dan cuenta de que ella es la flor venenosa del Murim. Pronto la saludan e informan que son de la secta del Viento Central, pero que se retirarán ahora. Siendo astuto, los otros también los saludan y dicen lo mismo. Al ver que todos se fueron, el prota pregunta si todo está resuelto o Wolfgang, viejo zorro, dice que probablemente no, ya que esos bastardos heterodoxos no retroceden fácilmente. Wolfgang entonces dice que todos monten el campamento cerca y comiencen a vigilar el bosque, y manda a Geopa a averiguar dónde está la gente. Después de un rato, encuentran a la abeja reina, que es realmente grande. Sin embargo, el protagonista comenta que la colonia parece pequeña, es decir, hay pocas abejas considerando su tamaño. Hablando sobre los conocimientos del prota, Geopa aparece e informa que encontró a los tipos. Wolfgang pregunta dónde, y Geopa dice que están del lado opuesto, pero solo están esperando un descuido para aparecer. Dicho eso, Wolfgang dice que esperen hasta la noche para cosechar la miel usando el método del clan Tan, que consiste en, al quemar una hoja específica, se calman las abejas y se permite la recolección de la miel. Pero hay un pequeño detalle observado por Geopa, el viento sopla en su dirección. El prota, consciente de esto, nota que esto va a enmascarar su olor, y sale corriendo para ver a las abejas. Hua-Yin intenta detener al prota, pues son peligrosas, y él por error golpea una piedra cerca de la colmena. Con eso, todas las abejas salen de golpe, y después de que Hua-Yin salva su vida, ambos reciben un regaño por ello. El prota se pregunta si hay otra manera de obtener la miel. Pero si intenta usar fuego, la secta enemiga los atrapará, y considerando que estas abejas son diferentes a las que conoce, ya que detectan vibraciones a más de 30 metros. Hua-Yin finalmente encuentra al prota junto a sus hijos. Ella le pregunta si ha avanzado hasta ahora, sin embargo, él responde que todavía no. Hua-Yin le dice que se quede tranquilo y tome el tiempo que necesite, y él, claramente ansioso, dice que está todo bien. Hua-Yin entonces le indica al prota que mire al frente, pues hay dos monos peleando. Observando un poco más, Hua-Yin comenta que el mono estaba muy enojado. Es ahí cuando nuestro protagonista percibe un olor algo dulce en el aire. Y, sintiendo algo extraño, se da cuenta de que son feromonas. Sabiendo esto, el prota rápidamente le dice a Hua-Yin que deben salir de allí, porque las abejas van a hacer enjambre. Hua-Yin rápidamente toma al prota y saltan lejos. Poco después, una tropa de abejas aparece y ataca brutalmente a los dos monos. Por poco, ellos no sufren el mismo destino que los monos. Ella entonces pregunta cómo sabía que harían eso. Él dice que fue por el olor o Hua-Yin comenta que percibió un ligero aroma de la flor. El olfateador profesional nota que ella también es una olfateadora profesional, y le pregunta si reconoce ese olor. Hua-Yin dice que sí, y era de la flor de magnolia.
El prota entonces descubre una manera de acabar con los desgraciados que persiguen sus abejas. Capítulo 16. Muestra a los heterodoxos comiendo y bebiendo en medio de la noche. Uno de ellos le pregunta al líder si cree que los Tan ya encontraron la miel, él responde que no está seguro. Y les dice que esperen cualquier movimiento brusco de los Tan. Luego pregunta si esa miel realmente vale dinero. El tipo explica que la miel es un tesoro usado por la familia imperial, es decir, mucho dinero, así que solo queda esperar a que los Tan se vayan. Siendo aún más audaz, dice que deben vigilar a Wajin, porque si aparece la oportunidad, la tomarán. Mientras conversan, todos perciben un aroma agradable en el aire, y pronto creen que es Wajin. Pero de repente, lo que ya estaba oscuro se vuelve aún más. Cuando miran al cielo, ven una nube extraña. Los tipos se dan cuenta demasiado tarde de que son las abejas reina, y son brutalmente eliminados. Con los tres viendo que el plan funcionó, Wajin pregunta cómo sabía el prota este método. Él cuenta que simplemente ordenó que lanzaran un ataque a gran escala. Ella comenta que solo aplastó algunas flores y frutas. Nuestro chico dice que ese olor es como una orden de ataque para ellas. O sea, feromonas, una señal química usada por animales de la misma especie para comunicarse. Y, especialmente los insectos sociales, como hormigas y abejas, confían mucho en las feromonas. Wajin, con educación media, deduce que las magnolias emiten estas feromonas de ataque, lo cual es absolutamente correcto. Y aprovechando que su casa está vacía, pueden entrar en ella. Usando la hoja que las ahuyenta, Wolfgang dice que irá adelante por ser peligroso. Pero al entrar, el prota de inmediato nota que no hay miel allí. Wolfgang comenta que eso nunca había pasado antes. Nuestro biólogo también nota que no hay huevos en la colmena, es decir, las abejas se iban a mudar a Santa Catarina. Lo que significaba que consumieron todo el stock de miel para llevarlo a su nuevo hogar. Como el protagonista es curioso, revisa todo hasta encontrar el trasero de una abeja reina. Él pregunta cuánto tiempo puede correr Wolfgang sin parar. Él responde que puede mantener un ritmo constante hasta mediodía. En ese momento, Geupa grita que la tropa está regresando. Wajin rápidamente toma al prota, y los cuatro comienzan a correr de allí. Pero el prota llevaba algo en su camisa. Al llegar al campamento, Wajin pregunta qué demonios estaba cargando el prota. Él responde naturalmente que esa monada es la abeja reina, y como no había miel, tomó a alguien que puede producirla. Tras unos 3 segundos de silencio, el prota tiene la desfachatez de decirle a Wolfgang que las abejas reina aparecerían para buscar a la reina. O sea, era hora de correr, y así comenzó la persecución de vida o muerte. Capítulo 17. Corriendo sin parar, el sinvergüenza cuenta que llevaban varios días corriendo sin descanso. Y durante ese tiempo, no tuvieron mucho tiempo para descansar. Ahora todos estaban cansados, y algunos ya habían caído. Dice este pillo que va a aprender habilidades de movilidad cuando regrese y si logra volver vivo. Y en ese preciso momento, otro soldado cae, en Nunca te olvidaremos, figurante. Y entonces, 3 días después, nuestro querido Geupa ya no aguanta más. Al ver esto, Wajin dice que cargará al peso muerto, y él dice que prefiere correr solo. Aún así, ella insiste con una cara feliz. Y entonces, después de varios días, muestra la entrada del clan Tan. De fondo, se ve a los dos llegando, y tan pronto como llegan, Wajin también se desmaya. El marcapasos y el suegro llegan y preguntan qué demonios pasó. El pillo todavía pide a los demás que se calmen y dice que ella simplemente corrió 10 días sin parar para llegar a casa. Pero antes de darle más vueltas, el prota dice que necesitan ir a los campos de entrenamiento. El viejo pregunta por qué, y ahí el prota saca a la abeja y dice que su tropa está llegando para buscarla. El abuelo entonces lo toma en brazos y lo lleva al campo de entrenamiento, y ahí nuestro protagonista dice que las abejas están viniendo. Al llegar a un árbol nuevo, dice que esa es su nueva casa, al inspeccionarla por dentro, aparentemente le gustó. El abuelo entonces le dice al prota que tienen que irse, porque su familia estaba llegando. Al alejarse un poco, las abejas se reagrupan en el árbol. Y en todos los años en esta industria vital, el viejo lo ve por primera vez en su vida. La captura de una abeja reina de cabello dorado. Tras el éxito, el prota dio agua con azúcar a las abejas, porque nadie es de hierro. Después de todo esto, intenta crear un vínculo con ellas para disminuir su cautela, pero quiere que pronto lo reconozcan como maestro. Entonces, después de todo este caos, el prota se acuerda de Wajin. El suegro le dice que la dejó descansando con la suegra, y pregunta si realmente lo hizo correr 10 días, el tipo es cruel. El viejo luego pregunta por el resto de la tropa, inventando una mentira, dice que los dejó descansando a mitad de camino. Pero, para tranquilidad de todos, los tipos regresaron sanos y salvos. Wajin, después de un tiempo, despierta y pregunta cómo van las cosas con las abejas. Él dice que comenzaron a recolectar néctar de las flores venenosas de la montaña, así que todo está bien. Y como la felicidad de pobre dura poco, y siempre es Geupa quien lo dice que el prota tiene que ver algo afuera. Porque las abejas estaban extrañas, buscando algo. Tan pronto el prota sale, ve varias abejas volando por la villa. Lo ven y simplemente lo llevan cargado de allí, y aprendió a volar de una manera diferente. Lo dejan frente a su nueva colmena y lo empujan adentro.
Al entrar, ve que ya construyeron buena parte de la colmena, y entonces llega la reina. Se acerca, y se acerca a él. Hasta que simplemente le da un beso enorme. Chico, ¿tan fácil así? En medio del beso, siente que algo entra en él y ni te cuento qué fue. Cuando intenta decirle que perdió su virginidad, se desploma al suelo. Y con su vista empezando a nublarse, se pregunta qué le hizo. ¿La confianza es una mujer ingrata? Capítulo 18. Y entonces, nuestro pequeño ex virgen empieza a sentir una extraña sensación de incomodidad, parecida a cosquilleo, que lo invade con un calor intenso. Y taquicardia, e aumento de la frecuencia cardíaca de repente. Mira la carita de inocente de ella. Tan pronto se desmaya y despierta brevemente. Ve de reojo a Wajin y al viejo diciendo que tomó un elixir potente. Y después de un rato, despierta completamente. Con Wajin a su lado, ella cuenta que ella y el abuelo corrieron hacia él, pero solo llegaron cuando estaba desmayado en el suelo. Ella entonces pregunta si recuerda lo que pasó. Él recuerda que perdió su virginidad en este mundo con una abeja. Wajin pregunta si no quiere que llame a su abuelo. Él responde que no, y dice que pasará después de un suspiro. Cuenta que la abeja reina le dio una comida extraña, que probablemente fue lo que causó todo eso. Wajin pregunta si sabe qué es. Él responde que quizá podría llamarlo elixir de la abeja reina. Y este elixir es recolectado por las abejas obreras, que juntan néctar y polen, y solo las obreras que dedican su vida pueden consumirlo. Wajin pregunta qué come la abeja, y nuestro genio dice que desde el nacimiento hasta la muerte, se alimenta del elixir de la abeja reina. En otras palabras, la abeja reina hizo que nuestro prota comiera la jalea real. Sin embargo, este elixir tiene un efecto especial. Por ejemplo, hace que la reina viva cientos de años solo consumiéndolo. Wajin descubre el misterio, y luego explica que la cultivación del prota se practicó con la técnica de los 5 venenos regresivos. Y como ella es débil, él no puede absorber totalmente el poder del elixir. Sin embargo, considerando que el prota consumió el elixir de la propia abeja reina, aunque teóricamente solo contenga 2 meses de energía, multiplicando un poco, absorbió exactamente 10 años de energía interna. Wajin entonces le pide que se mire en el espejo plateado, porque podría haber otros efectos. Primero, queremos saber qué es el espejo plateado. Un rato después, el prota se mira en el reflejo del agua y nota que su piel está muy extraña, además de que su cultivación mejoró. Ve que su piel se parece a la de una mujer. Respira y verifica si su pene todavía está allí. Y, para su alivio, todavía estaba allí. Queriendo encontrar al abuelo, sale a la calle, pero siente varias miradas sobre él. Al llegar a la casa de los suegros, se encuentra con un banquete. Y su querida suegra comenta que su yerno está aún más guapo hoy. Primero pide disculpas por haberles causado preocupaciones. La suegra dice que está bien, y lo invita a sentarse a comer. Por alguna razón, Wajin tiene vergüenza. Al sentarse, el suegro pregunta si se siente mejor. El prota responde que sí, y aprovecha para agradecer al abuelo por haberlo cuidado tan bien. Él agradece los agradecimientos y agradezco el diálogo. Cheolsan entonces pide al chico que explique lo que pasó, ya que Wajin explicó brevemente. Para ser breve, él explica que la abeja reina quiso retribuir la gentileza de haber recibido una casa nueva. Y sucedió lo que sucedió. Su suegra se sorprende al descubrir que incluso animales de nivel medio saben cómo mostrar gratitud y muchos humanos no. El viejo trambiqueiro aprovecha para preguntar si, de alguna manera, el prota podría obtener el elixir de la reina nuevamente. Todos curiosos por saber si puede o no. Nuestro querido dice que si fueran abejas normales, podrían multiplicar células. Para así engañar a las obreras y producir jalea real, pero si intentan hacer eso con estas inteligentes, terminarán conociendo a Jesucristo más temprano. Se da cuenta de que comió directamente de la reina, y se pregunta qué habría pasado si no lo hubiera hecho. Nuestro pillo decide ser honesto y dice a sus suegros que no cree que sea posible. La suegra, aún insatisfecha, pregunta por qué. Él responde que incluso si alguien pudiera comer eso, no está seguro de que cualquiera pueda hacerlo. Cheolsan entonces pregunta si el elixir tiene mal sabor o un olor extraño. El prota entonces dice que el elixir viene directamente de la boca de la reina, y aparentemente es la única forma de recibirlo. Continuando, dice que el método consiste en formar un vínculo al juntar los labios con los de la abeja reina. Los tipos descubren que sí, él besó a la reina. Wajin cornuda confirmada. Y, al parecer, a Wajin no le gustó nada descubrir que el prota besó a la reina. Capítulo 19. Para sacarnos de ese ambiente incómodo, nos llevan a otro paisaje. Y nos presentan al líder de la Alianza Murim, Ho Hungak, el primer emperador. Su sirvienta toca la puerta con su té. Cuando estaba a punto de tomar su té, el general Hegalu golpea la puerta. Hungak permite su entrada y pregunta el motivo de su visita. Hegal informa que recibió un mensaje del clan Tan, lo que parece ser de interés para Hungak. Hegal dice que el clan Tan recolectó la cabeza del feo, y también su manual para el arte del veneno de la mano de sangre. Aparentemente, Hungak no quedó nada contento, y pregunta cómo lo hicieron.
Hegal cuenta que años atrás, el feo, Takunian, desapareció después de ser herido por el abuelo, y más tarde se fue a Yan y permaneció allí. Sin embargo, Hegal dice que lo más interesante es que el feo fue derrotado por un joven maestro de venenos, en este caso, por sus hijas. Hungak pregunta de inmediato quién es ese joven maestro. Hegal se sienta y dice que, en realidad, la historia es divertida. Y al contar esta historia, la sirvienta de Hungak parece un poco sospechosa. Pero, desafortunadamente, volvemos con Cheolsan y la gente reunida, con estos viejos nuevamente en desacuerdo con todo y todos. Aparentemente, están discutiendo sobre capturar a esos dos ladronzuelos que se atrevieron a vender información a todos. Cheolsan les dice a los viejos que se calmen, porque ya pidió a la secta de mendigos que descubran las identidades de los ladronzuelos. Uno de los viejos pregunta cómo planea Cheolsan manejar la situación. Él dice que primero los envenenará con el aniquilador de almas, y luego quemará sus cuerpos con otro método. Y varias otras cosas que no puedo mencionar aquí. Tras esta conversación tan saludable, Cheolsan le dice al prota que se haga cargo de todo mientras él esté ausente. Nuestro genro favorito le pide al suegro que tenga cuidado, y Cheolsan responde que deberían ser ellos quienes tengan cuidado con él. Tan pronto como Cheolsan se va, el prota comenta que nunca ha visto a esos hombres que acompañan a Cheolsan. Hwajin explica que ese personal se encarga de parte del trabajo sucio. Pues su única función es eliminar personas, por eso se llaman unidad de veneno aniquilador. Para interrumpir a los dos tortolitos, aparecen los dos ancianos, uno comenta que escuchó que tuvo un encuentro afortunado. Cambiando de tema, discretamente, dicen que están allí para pedir un pequeño favor. Preguntándose qué tipo de favor podría ser, el prota pregunta si no tiene que ver con la jalea real. Uno de los viejos se acerca al oído del prota y dice que necesitan eso. Sí, eso. Fueron a pedirle directamente al pillo del prota, que ya se volvió amigazo de ellos, y se ríen a carcajadas. El Gout aparece y pregunta de qué iba la animada conversación. Los ancianos inventan que solo estaban teniendo un momento de conexión con su yerno. Y para traer otra desgracia, Geupa, que solo aparece para dar malas noticias, no pierde la costumbre y aparece de nuevo. Y esta vez dice que el Lord Sichuan estaba al borde de la muerte. El prota pregunta si está tomando la medicina más allá de la dosis prescrita. Geupa dice que ese es exactamente el problema. Porque aparentemente contrató una nueva concubina, y comenzó a tomar el doble de la cantidad recomendada, y quiso demasiado. El viejo entonces asume la responsabilidad de ir allí. Y antes de ir, también pide al prota que cuide a las mujeres y del resto de las cosas. Tan pronto como el viejo se va, el prota se pregunta qué podría salir mal. Acabó de arruinar los próximos 10 capítulos. Al anochecer, los dos tortolitos están viendo las estrellas. Hwajin pregunta a su marido qué le parece su nueva técnica de cultivación. Él solo responde que ahora es más fácil de entender. Hwajin aprovecha para decir que ya desarrolló resistencia a venenos comunes. Y que debería ser capaz de proyectar Qi o incluso imbuir objetos con él. El prota, que nunca tuvo poderes, le pide a Hwajin que le enseñe a probar eso. Entonces, parado frente a un muñeco de entrenamiento, canaliza Qi, concentrado por todo el cuerpo. Y luego lo lanza. Lanza una daga tan fuerte que atraviesa el muñeco de entrenamiento y casi manda de arrastre a un espía enemigo, aparentemente. Ese mismo tipo pregunta a sus compañeros si deben eliminar a los dos por precaución. Erróneamente, uno dice que fue solo coincidencia. Uno saca el libro de ese arte prohibido y dice que la misión está completa, es decir, terminó bien. Erróneamente, un random dice que fueron muy tontos al dejar la seguridad floja en el campo de entrenamiento. Se arruinaron bien. En ese momento, empiezan a percibir un olor dulce en el aire. Ahí vienen. Mira, la abeja llegando. Capítulo 20. Lo que se arruinó rápidamente recibe la primera picadura de la abeja y grita. Con eso, el prota y Hwajin descubren que hay intrusos en el clan. Hwajin parte hacia los tipos y manda al prota a disparar la flecha. En el momento en que los intrusos intentan huir, Hwajin demuestra de que está hecha. Hwajin saca su látigo, y al atacar, nota que ellos lograron esquivar su látigo. El intruso que lleva a la abeja ataca a Hwajin sin piedad. Sin embargo, elegantemente, ella se defiende del ataque. Y da un contraataque perfecto. Sin embargo, al acercarse al tipo, su cuerpo estaba descomponiéndose. Hwajin explica que se arruinó al comer una cápsula de veneno, es decir, tenía secretos que ocultar. Sin tiempo para conversación, Hwajin manda a organizar inmediatamente un equipo de persecución. Corte a Geupa dando la vida junto con el prota para atrapar a los otros dos intrusos. Nuestro querido aspirante a artista marcial intenta aumentar la velocidad para correr más rápido. Pero el tiro sale mal y pisa tan fuerte el suelo que se entierra sin querer. Con ayuda del personal, sale del agujero y, de repente, ve un nido de serpientes detrás de él. Geupa dice que esos nidos suelen reunirse donde el Qi Yin es fuerte. Lo cual es extraño, porque el prota dice que este tipo de serpientes de agua no suelen ser tan hostiles y todavía es desdentada. Volviendo a la persecución, finalmente logran acorralar a los intrusos. Y sin muchas palabras, los tipos empiezan a atacarse entre sí.
Uno del clan Tan ya recibe un golpe en la mandíbula. Pero el Goat Geupa es simplemente Goat, como dije. Lanza una daga que impacta en el hombro de uno de los intrusos. Después de que los intrusos retroceden, Geupa dice que son afortunados, porque está lloviendo, y el veneno sale de la hoja por la lluvia. Y en un momento lluvioso, con varios relámpagos, es el momento perfecto para que aparezca alguien muy fuerte. Dicho esto, escuchan a alguien reír muy alto, y luego dice que varios insectos patéticos se han reunido. Y llegando con estilo. Geupa anuncia que este tipo es un maestro marcial, es decir, todos deben retroceder. Este nuevo maestro, aparentemente malvado, pregunta a los intrusos si lo lograron. Uno de ellos informa que sí, aunque no sea el original, era una copia registrada por el clan Tan. Al ver el libro, el prota le dice a Geupa que esa es la copia del manual secreto del arte venenoso. Geupa entonces pregunta cómo tuvieron la valentía de codiciar algo tan siniestro de ese tipo. El maestro, ignorándolo por completo, lee un poco el libro y ve que están las formas de las técnicas, aunque faltan algunos detalles. Pero es suficiente, y el viejo dice que ahora es hora de anunciar su regreso. Y diciendo a los Gloria de Sangre, los intrusos, les concede permiso para liberar las artes marciales del culto. Y, por supuesto, les dice que no dejen a nadie con vida. Obedeciendo las órdenes, el tipo comienza a absorber la sangre de uno de los eliminados. El tipo se cura por completo, aparentemente, está mucho más fuerte. Aprovechando el momento perfecto, el maestro misterioso revela que no es nadie más ni menos que un anciano del culto sangriento. La garra de daga del halcón sangriento, Lord Geu Cheonak. Mirando al prota, Cheonak dice que está en buena forma, perfecto para obtener la sangre pura de un joven. Capítulo 21. Cheonak entonces pide a Yeolion en Iloco, repito ese nombre, que capture al prota. Geupa entonces manda a todos a proteger al prota. Cheonak, que es cobarde, pregunta si de verdad podrán hacerlo. En un solo ataque, varios fueron barridos del mapa. 007 aparece detrás del prota, aplicándole un mataleón. Casi sin aire, el prota manda a sus hijas a morder. Ellas hacen un buen trabajo. Nuestro protagonista se libera. Y justo cuando es lanzado al suelo, una daga atraviesa la cabeza del 007. Y claro, fue la mujer del maldito protagonista quien lo salvó. Ella llega con refuerzos. Geupa informa que el anciano del culto sangriento atacó. Hua-Yin manda de inmediato a todas las tropas a detener a Cheonak. Ahora rodeado y aparentemente tranquilo, él pregunta si este chico fue quien derrotó al feo Takunian. Cheonak, completamente burlón, dice que ese tal mano sangrienta era débil para morir ante unas centipeditas. Wolfgang le dice que calle la boca, porque pronto él mismo hablaría con el feo. Cheonak libera entonces una aura masiva y manda a Wolfgang a intentarlo. Después de un tiempo, nuestro prota está cuidando a uno de sus soldados. Pero, aparentemente, la situación no estaba nada bien, ya que su lado solo se agotaba cada vez más. Y ese desgraciado absorbía sangre y se curaba. Hua-Yin es lanzada hasta un árbol detrás del prota. Él corre hacia ella, apenas llega, Hua-Yin le dice que traiga más guerreros del clan, porque ellos no eran suficientes. Viendo cómo se desarrolla la lucha, el prota se enfurece por no poder hacer nada. Wolfgang entonces le pide que vaya rápido. Uno de los ancianos de la familia Tan dice que lo retendrán al máximo mientras tanto. Viendo que no hay otra opción, él dice que irá, sin embargo, le dice a Hua-Yin que en artes de movilidad es muy débil. Hua-Yin lo abraza y dice que está bien. Le dice a nuestro chico que puede hacerlo, después de todo, ha estado entrenando duro todo este tiempo. Y que también deben buscar más venenos juntos después. Dicho esto, Hua-Yin parte, poco después, el prota también. Dándolo todo, cae al suelo de cansancio. Nuestro chico dice que, incluso corriendo con todo, aún le tomaría casi medio día llegar, y la mayoría de las tropas ya habían partido. Es entonces cuando nuestro protagonista se da cuenta de que solo lo mandaron para salvarlo. Aún así, se pregunta por qué. Si es porque es el más joven, o porque es débil y necesita ser protegido. El prota se pregunta si eso es el honor de los artistas marciales. Y en ese momento recuerda las palabras de Cheolsan, de que de ahora en adelante, sería parte de la familia. Finalmente, se da cuenta de que nunca pensó mucho en la palabra familia, y aunque no creyera mucho en eso. Todos ya creían que él era parte de la familia. Todos menos él. Animándose, nuestro protagonista se levanta y les dice a sus hijas que ahora es hora de salvar a su mamá. Entonces, pensando en cómo detener a ese monstruo, nuestro joven recuerda todo lo ocurrido hasta ahora, desde hierbas venenosas hasta la aparición de este monstruo. Al llegar al nido de serpientes donde cayó antes, deja a las crías en el suelo mientras él entra. Entonces, nuestro prota recuerda que es el maldito Spaicy Fabre, es decir, tiene que resolver esto al estilo Spaicy Fabre. Capítulo 22. Nuestro famoso Spaicy Fabre explica que esa serpiente, agua de pescado rojo, también conocida como serpiente de las flores, es venenosa. Y a diferencia de las víboras, que tienen colmillos en la parte frontal de la boca, estas los tienen en la región de los molares, lo que dificulta aún más la inyección del veneno.
Pero, en términos de toxicidad, es la serpiente terrestre más venenosa del este asiático. Nuestro prota dice que supera incluso el veneno de la mamba negra, e prueba de ser mordido por una mamba negra, la misma que mató al prota. Gracias a la resistencia de su cuerpo ahora, está bastante bien. Reuniendo suficiente veneno, aparecen sus hijas. Pero cuando estaba a punto de salir, las serpientes le atrapan las piernas. Sus hijas no dejarán que su padre muera así sin más. Grace comienza a golpear a las serpientes, y tenía que ser la menor celosa. Tras esta buena paliza, es hora de ver a mamá, dice el prota. Volvemos a mamá, quien aparentemente sabe que a este ritmo todos caerán. Cheonak, absorbiendo la vida de otro soldado, pregunta si los tipos aún tienen agallas de luchar contra él. Hwa-jin dice a todos que mantengan el control, pues pronto la lluvia pasará y la ayuda llegará. Uno de los ancianos le ordena a Hwa-jin que huya, como hizo el prota. Ella se niega a huir, pues es descendiente directa. Cheonak, escuchando esta discusión familiar, dice que si sus juguetes quieren escapar, tendrá que hacer algo. Que es destruir completamente el clan Tan, para así poder anunciar con grandeza el regreso del culto de sangre. Viendo que el tipo está malvado, Hwa-jin dice que se asegurará de llevarse al menos un brazo del viejo. Es ahí que, como buen protagonista, el prota llega diciendo que el clan Tan nunca retrocede ni abandona a los suyos. Hwa-jin se sorprende de que el prota haya regresado. Entonces, con estilo, él se quita la camiseta y va al 1 contra 1. Cheonak agradece la comida gratis. Tan pronto como el prota salta para atacar a Cheonak, este lo agarra del cuello y acepta gustosamente su sangre. En el momento en que Cheonak iba a meter la mano en su pecho, el prota lo bloquea con el brazo. Cheonak entonces dice que va a absorber con gusto la sangre de su brazo. Tan pronto como empieza a succionar la sangre de nuestro protagonista, los demás intentan detenerlo. Sin embargo, Cheonak usa una técnica que lanza a todos lejos, incluido el prota. Después de esta buena comida, Cheonak dice que va a resolver las cosas de una vez. Se acerca a Hwa-jin, que está aferrada a nuestro chico. Pero, de repente, su Kui comienza a debilitarse. Cheonak entonces experimenta lo que es el veneno disipador de Kui. Empieza a envejecer y simplemente se queda calvo de repente. Cheonak, preguntándose cómo el prota fue capaz de hacer algo que era imposible gracias a su técnica. Es ahí cuando nuestro prota brilla, respondiendo que él es simplemente su enemigo natural. Sin entender qué es eso de enemigo natural o lo que sea, Cheonak se da cuenta de que, desde que bebió la sangre del prota, su propia sangre ya no lo obedece. Aún así, no puede dejar que la gran entrada del culto de sangre termine así. El calvo de repente ataca a los dos. Y, por primera vez, el ataque de Hwa-jin golpea a Cheonak. Completamente furioso, Cheonak dice que, incluso si triturara los huesos de los dos y los bebiera, no sería suficiente para saciar su ira. Y, en el último intento de atacar a los dos, Hwa-jin brutalmente arranca la cabeza de Cheonak. Y chicos, es con este final que los dejo, pero si disfrutaste la historia hasta aquí y quieres la parte 2, escribe en los comentarios, parte 2, o, veneno, y traeré para ustedes la segunda parte de esta historia. Dicho esto, si estás viendo desde la TV, por favor toma tu celular y vea el vídeo, ya que ayuda mucho al canal a crecer. Así que eso es todo, un buen día, buena tarde o buena noche. Me voy.